Bueno, ¿estamos saliendo, Felipe? Vamos a ver. Bueno, después de algunos inconvenientes técnicos, estamos retomando esta transmisión y volviendo a este gran salón en el que estamos con todos ustedes. Creo que no se escuchó el saludo que hicimos en la transmisión anterior, así que darle la bienvenida a todos que nos están siguiendo y tuvieron la paciencia de esperar estos minutos para poder engancharse con esta charla. Le damos la bienvenida hoy a nuestros invitados, Silvana Pisano. ¿Cómo está, Silvana? Hola Cecilia, qué bueno. Bueno, bienvenida. Gracias por estar en esta sala grande que son las redes sociales. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Bueno, ahora sí, trataremos de que la tecnología nos ayude y poder conversar con ustedes, intercambiar reflexiones, aportes, opiniones, análisis político, en este caso en el tema que nos ocupa hoy, que es vivienda y políticas sociales. Esta es la primera de una serie de charlas que haremos semanalmente en una forma de estar más cerca de ustedes, de seguir en contacto, de seguir juntos, encontrándonos y conversando de los temas que nos interesan. Así que arrancamos hoy con este tema que es bien sentido, que es el tema de la vivienda y las políticas sociales. Vamos a tratar de que a partir de las reflexiones y el análisis que hagan Silvana y Mauricio, ir bajando algunas de estas cosas a tierra firme y en especialmente algunas características que pueden tener en el departamento de La Valleja y en general en el interior del país las propuestas que se están analizando en el Parlamento, que se hicieron a través de la ley de urgente consideración y algunas de las cuestiones que el gobierno ya ha implementado en este periodo sobre estos dos temas. Así que la invitamos primero a Silvana, que, bueno, en forma, digamos, lo más breve, en esta primera instancia, nos presente el tema de vivienda y hábitat y luego Mauricio el de políticas sociales y después abriremos un intercambio con todos ustedes que a través del chat de las redes pueden enviarnos los comentarios, las preguntas, en fin. Bueno, Silvana, te escuchamos. ¿Qué tenés para decirnos? Bueno, genial, Cecilia. La verdad es que sí, es un gusto estar acá. Quiero agradecerte porque además, bueno, después de esta, ¿no? De esta primera retracción que Acabo. hicimos, ¿no? Digo, y empezamos a volver a encontrarnos, que es fundamental en esta nueva coyuntura que en realidad parecería que esta emergencia sanitaria en la cual estamos saliendo, pero que es más que una coyuntura, ¿no? O sea, viene para hacernos pensar y justamente implementar nuestras propuestas y nuestras políticas en una nueva situación. Así que gracias, para mí es un gusto estar contigo, por supuesto, estar con todos los serranos que se han conectado y las serranas que nos esperaron, como vos decías. Mm. Un saludo también para Mauricio, compañero también de acá, ¿no? Que hemos trabajado juntos justamente en la Comisión de Vivienda y Hábitat del Frente. Y bueno, y aparte, bueno, decir que con Cecilia en este periodo pasado hemos coincidido, ¿no? En alguna oportunidad, ella justamente como presidenta, expresidenta ahora de MEVIR, pero además también con gente muy cercana en las cuales hemos podido conversar. Así que sé, Cecilia,
de tu, de tu trabajo en poner el foco además en la gente en situación de vulnerabilidad, en ese caso, y esto me parece que es importante y que está bueno destacar. Permítanme mandar un saludo a mis compañeros y compañeras también de ahí, del departamento, a Pablo, a Quintín y a Tita, por supuesto. Así que bueno, yo quiero, como Cecilia me propuso, compartir algunas ideas muy sintéticamente, pero que me parece que demuestran la complejidad de lo que el gobierno nacional ha propuesto en la ley de urgente consideración, en los capítulos vinculados con el tema de vivienda, pero cuando hablamos de vivienda, hablamos, nosotros por lo menos, los frente amplistas, hablamos de vivienda desde una perspectiva de derecho, ¿no? Y acá estos 3 capítulos que aparecen en la ley de urgente consideración, yo creo que desplazan lamentablemente esta concepción de la vivienda y de la ciudad como un derecho justamente para colocarla en lo que son las políticas neoliberales, que sí esperábamos, ¿no? Pero que es considerar ya no como un derecho, sino justamente como un producto del mercado, ¿no? Y ahí se ve, vamos a empezar a decir sintéticamente que hay tres capítulos, uno que nos habla de, a nivel formal, mucho ruido y pocas nueces en lo sustantivo, en lo que cada uno de las personas, de la ciudadanía está esperando en propuestas de políticas de vivienda, porque el primero se orienta a un reacomodo, una creación de la Dirección de Integración Social Urbana, le llaman, que es la unificación de 3 programas y políticas que los gobiernos frente amplistas anteriores venían llevando, el plan de relocalizaciones, el plan de asentamientos y también las políticas vinculadas al plan Juntos, pero esto en sí no dice mucho, ¿verdad? O sea, digo, en principio, por lo menos para la gente, lo que las personas están esperando escuchar. Lo que sí nos dice, y aquí hay una primer advertencia, es un debilitamiento de la institución, en este caso de las instituciones, que son las que preservan los derechos de la gente, en este caso del Ministerio de Vivienda, creando una dirección por fuera del Ministerio, ¿verdad? Entonces ahí aparece una primera competencia de debilitamiento de lo institucional, que son las garantías. Pero aparte, aparte esta dirección se estaría llevando lo que llamamos la cartera de inmuebles para la vivienda de interés social. Y esto tiene una primera repercusión grande que todo el mundo va a entender claramente, que es justamente la posibilidad de que las cooperativas de vivienda, por ejemplo, ¿verdad?, accedan a ese suelo urbano, a la posibilidad de tener un terreno, como decimos en las cooperativas, para poder desarrollar su proyecto de vivienda y poder presentarlo después para el financiamiento público. Entonces ahí tenemos el primer gran ruido, o sea, la cartera de inmuebles pasaría para esta primera dirección y entonces ahí empieza como una primera complejidad para nada menos que para el cooperativismo, pero aparte también para otros programas de vivienda que acercan derechos a la gente, el tema de la vivienda para autoconstrucción, en fin, otros programas. ¿Se escucha, Ceci, o nos quedamos sin audio? Sí, ¿Se escucha? No, te escucho bien. Perfecto. Arriba. Vamos al segundo punto para hacerlo ágil y después entonces comentamos con algunas preguntas. El segundo, que
que es muy importante, es sobre los alquileres. Acá la ley de urgente consideración propone que se podrá alquilar sin garantías, ¿tá? Y entonces, en principio, claro, decís, bueno, ¿no? Es una posibilidad. El mensaje es ambiguo. Es ambiguo porque en realidad lo que está haciendo el gobierno con esta propuesta es retirándose de lo que las personas necesitan de los gobiernos, que es la garantía justamente de la preservación de los derechos. Es decir, no es que nos tiren, ¿no?, a las personas con sus arrendadores para poder alquilar, sino que podamos tener el apoyo para las garantías, porque acá les está dando, podés alquilar sin garantías, pero también les está dando una herramienta a los arrendadores, que es lo que llamamos un desalojo express. Es decir, hoy tenemos algún problema, no podemos pagar el alquiler, pero tenemos una normativa que nos permite durante por lo menos 6 meses poder estar antes de tener un desalojo y un lanzamiento. Con esta propuesta, en 6 días podés estar en la calle. Entonces ahí también las personas volvemos a quedar, ¿no?, digo, en un marco de desamparo, bien de las políticas que, vuelvo a decir, esperábamos, pero lamentamos del gobierno nacional. El tercer capítulo justamente es la ampliación del campo de MEVIR a ámbitos urbanos, que también en principio es, bueno, expresando aparte ya en este caso la posibilidad de entrar en Montevideo, que no estaba, pero sobre todo es que como son propuestas formales que están hablando de solamente, ¿no?, de la arquitectura institucional, pero que no están delineando, no nos dicen qué van a hacer, cuánto van a hacer, cuánto más vamos a tener del financiamiento público para las viviendas. Esto también lo leemos como decir, bueno, el financiamiento que tenía MEVIR para justamente las personas en la ruralidad, en situación de vulnerabilidad, para erradicar esa vivienda, ¿verdad?, digo, que se necesita y construir, ahora va a ser dividido también para la vivienda urbana en una competencia que no tiene, no aporta, no estamos, por supuesto que ninguna de estas 3 propuestas nada tienen que ver con la urgente consideración, ¿verdad? O sea, lo que estamos esperando está viniendo por otro lado, está viniendo con algunos decretos presidenciales y con unos aditivos que acaban de poner en la ley de urgente consideración, que también nos preocupan muchísimo. ¿Por qué? Porque están poniendo unas nuevas artículos justamente para ser considerados en la ley de urgente consideración, que permiten el fraccionamiento en suelo rural. Eso es muy complejo porque no olvidemos que va en contra de la sustentabilidad ambiental, del cuidado de los cursos de agua, del cuidado de nuestra ruralidad. Inclusive puede estar también poniendo algunos puntos muy complejos en contra de la soberanía alimentaria y de la preservación del patrimonio natural a preservar. Entonces, la verdad es que estos aditivos todavía complican más un panorama muy complejo en el cual las personas vamos a tener, todos estamos hablando, por supuesto, hoy estamos hablando para todos los serranos, pero en realidad esto viene a complicar el panorama de poder acercar la vivienda como un derecho humano justamente para todas las personas en todo el país. Además, han habido, y no quiero extenderme, Cecilia,
haceme un cierre cuando sea, pero hay dos cuestiones más que también nos ponen en alerta y que y yo creo que nos obligan, y acá Cecilia estaría buenísimo poder avanzar en cómo desde los gobiernos departamentales y por supuesto también municipales podemos dar vuelta a este marco nacional de un gobierno que nos está con la ley, sacando los topes a la ley de inversión para la vivienda, ¿no? Digo, promovida, está dejando en blanco sobre negro, en un contraste, su política de favorecer a la orientación empresarial, a favorecer con exoneraciones tributarias a las élites de siempre y obviamente que esto está enmarcado en sus políticas, ¿no? Pero va a ser muy difícil que nosotros podamos acercar todo lo que sí necesitábamos y lo que nosotros también estábamos planteando tanto en nuestras propuestas de gobierno nacional como ahora inclusive también lo que podemos hacer desde los gobiernos departamentales, que es acercar el suelo urbano, los lotes, los predios para poder justamente aumentar la posibilidad de que las personas puedan tener su vivienda en el marco de las cooperativas, en el marco de la posibilidad de la autoconstrucción en terreno público, ¿verdad? En formas que acerquen justamente una vivienda más digna. Y yo creo que acá tenemos un desafío muy, muy grande justamente para incorporar lo que el gobierno nacional está anulando, que es una agenda de derechos que reconozca las desigualdades, que ya sabemos perfectamente que cuando los gobiernos en sus políticas de austeridad le tiran al libre mercado para poder solucionar, justamente nos colocan en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor desigualdad que nosotros desde los gobiernos departamentales y como Frente Amplistas vamos a tener que redoblar nuestra apuesta para justamente acercar estos derechos a la gente. Políticas de redistribución, Cecilia, podemos hacer desde nuestras carteras de tierra, ¿no? Acabamos de ver lo que hace algunos días, un par de días, acaba de pasar justamente en La Valleja con la imposibilidad de que una cooperativa acceda justamente a un suelo para tener su posibilidad de un proyecto de vivienda sostenible. Ayer estábamos festejando los 50 años de FUCBAN, el movimiento cooperativo, y nuestra ley nacional de vivienda ha permitido que la vivienda popular, por ejemplo, sea parte de justamente de las políticas que tendríamos que estar fortaleciendo y que tenemos muy claro que todo lo que está propuesto en la ley de urgente consideración y los decretos presidenciales y las propuestas que están haciendo de favorecer al mercado, pero aún no sabemos qué va a pasar en este quinquenio en materia de vivienda y hábitat, nos están dejando en un lugar donde tenemos que redoblar nuestro compromiso por la igualdad y por la justicia, en este caso también a nivel de la vivienda, ¿no? Así que, nada, para hacer una introducción, para darnos cuenta de esta coyuntura. Bueno, gracias, Silvana. Creo que ahí sacamos 4 o 5 focos de las cuestiones que vos expusiste, que todos tienen que ver, obviamente, con la manera que quienes nos están escuchando y se preguntan
qué mecanismos voy a tener, qué posibilidades voy a tener de acceder a una vivienda, sea una vivienda, digamos, en propiedad o bajo el sistema cooperativo o a una vivienda digna a través de un alquiler o en las pequeñas localidades a través de MEVIR. Son 4 o 5 puntas de ese mismo tema que es el tema que nos preocupa a todos. Así que capaz que ahora le pedimos a Mauricio que haga él su exposición en 5, 8, 10 minutos, Mauricio, por ahí. Y después volvemos con algunas preguntas y algunos comentarios de lo que ustedes están exponiendo. Mauricio, te escuchamos, adelante. Bueno, bien. A ver, primero algunas consideraciones generales sobre la LUC. Algo decía Silvana recién, obviamente algo completamente inoportuno en el medio de una emergencia sanitaria y una emergencia social. Además, consideramos también que es de carácter inconstitucional y antidemocrático. No se puede discutir una ley de urgente consideración con un sinfín de temas que llevaron años de estudio, de debate y después de legislación en 45 días. Eso nos parece que le da un carácter, además de inconstitucional, porque efectivamente la Constitución prevé este mecanismo para otro tipo de leyes, como fue, por ejemplo, la ley de creación del MIDES, ¿no? Y que lo hizo el Frente Amplio, lo utilizó de buena forma en el año 2005, no es el caso, digamos, en lo cual lo está utilizando el gobierno el día de hoy. También aquí, importante decir algunas otras cuestiones de carácter general que aparecen en el proyecto de ley, ¿no? Y destacar desde ya el trabajo que viene haciendo el Frente Amplio en el Parlamento y nuestros compañeros en el Senado, que vienen dando una dura batalla conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, que vienen planteando, en algunos casos, eliminaciones completas de los artículos y en otros casos, modificaciones, digamos, para tener un artículo de una ley menos mala, ¿no? Obviamente aquí en el proyecto aparecen violaciones a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, la reglamentación del derecho a huelga también es cuestionado, limitaciones a la libertad de expresión, ¿no? Hay cambios importantísimos en la concepción de Estado, ¿no? que puede tener un gobierno de izquierda como eran los nuestros, a un gobierno con una concepción de derecha completamente diferente, ¿no? Acá ya hay una desregulación de la economía, hay una restricción del gasto público social muy importante, ¿no? Y hay una concentración también, por lo tanto, del poder, de la riqueza, ¿no? Y atenta esto contra entre otras cosas, desde el punto de vista económico, atenta fuertemente contra la inclusión financiera, ¿no? Y facilitando también el lavado de activos, ¿no? Algo que durante los gobiernos del Frente Amplio se dedicó mucho tiempo, mucho trabajo, varias normas, ¿no? Que buscaban justamente una inclusión financiera para todos los uruguayos y las uruguayas, y además controles estrictos al lavado de activos, ¿no? De cambio de la normativa en torno a las sociedades anónimas, bueno, todo el manejo también del dinero, ¿no? Las transferencias, bueno, ahí hay un retroceso muy importante. Obviamente que el compromiso del Frente Amplio es un compromiso, y yo lo quiero centrar en estos términos, en defensa de los derechos humanos, ¿no? En primer término, obviamente, de las personas, de las familias en situación de mayor vulnerabilidad, y aquí tener en cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras, a sus ingresos y las condiciones de trabajo, una defensa del Estado y de las empresas públicas también para nosotros muy importante, ¿no? Porque efectivamente han sido muchísimos años de lucha que terminan en una construcción de un Estado sólido que nos permita el día de hoy afrontar una pandemia con resultados muy positivos, ¿no? Y para muestra hace falta un botón. Uno ve Brasil, uno ve Estados Unidos
en el caso de Estados Unidos con un inexistente sistema de salud, ¿no? Y por lo tanto las consecuencias directamente en la vida de las personas, ¿no? Uruguay estaba preparado, ¿no? Uruguay, lo decíamos el otro día en el debate parlamentario cuando se votó el fondo coronavirus, Uruguay no era el Uruguay del 2002. Otra hubiera sido la realidad, otra hubiera sido la posibilidad de sortear esta pandemia si esto hubiera sucedido en el 2002. Uruguay tiene hoy claras fortalezas institucionales que le permiten transitar este momento. Obviamente también aquí la participación de la sociedad civil organizada, ¿no? que es fundamental. Fue fundamental durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? En la participación del diseño de las políticas públicas, de la ejecución de las políticas públicas, del contralor también de las políticas públicas, y lo son ahora, y lo van a hacer ahora de forma fundamental, efectivamente, combatiendo, digamos, todo el retroceso en derechos que está previsto en esta ley de urgente consideración. Y bueno, y también creemos que las movilizaciones en ese sentido son absolutamente necesarias, ¿no? Obviamente en el marco de la emergencia sanitaria, con las formas innovadoras que la sociedad uruguaya ha visto como posibilidades de movilizarse, justamente para que esto no suceda así de un día tras otro, ¿no? Que se presenta una ley de urgente consideración, se vota, pasa a la otra cámara, se vota, y efectivamente en un abrir y cerrar de ojos, los uruguayos y las uruguayas perdemos una gran cantidad de derechos. Bien, con respecto a las políticas sociales, decir que el ministro Bartol acaba, ¿no? Hace unos pocos días, pidió que se bajen 9 artículos, que se desglosen 9 artículos que estaban previstos en la ley de urgente consideración. Eso es fruto, como ya lo he dicho, de la pelea de nuestros legisladores y también de las organizaciones sociales, ¿no? Ahí había normas que restringían competencias del Instituto Nacional de la Juventud, había cambios de la integración del Consejo Asesor del adulto mayor y desaparición del Instituto Nacional de las Personas Mayores, ¿no? También hay otras normas que todavía están en el proyecto y hay varias involucradas a las políticas de igualdad y género, ¿no? De igualdad de género vinculadas a la institucionalidad, ¿no? El INMujeres tiene aquí también una preocupación muy importante, ¿no? De las antiguas autoridades en torno justamente a, entre otras cosas, la aplicación de los topes de ejecución presupuestal que están previstos en el proyecto para las políticas de género, inclusive, y de violencia basada en género también, en el marco justamente de una declaración de emergencia que tuvo el gobierno anterior cerrando, digamos, la gestión, ¿no? No debería haber aquí un tope de ejecución presupuestal, entre otras cosas. Además también, en el cambio de la institucionalidad prevista, aparece también modificaciones en el Ministerio del Interior que van a dificultar fuertemente la articulación interinstitucional que venía funcionando de muy buena forma. Con respecto y cierro con esto en términos generales, y después quiero hacer énfasis en otros temas, en el INAU y en el INISA, también aquí hay preocupación en torno al régimen penal juvenil, ¿no? Con un enfoque claramente adultocéntrico y punitivo, de alguna forma donde se pierden, digamos, regímenes de semilibertad a los adolescentes infractores y se duplican las penas para menores infractores. Eso también es inadmisible y además está, digamos, claramente comprobado, uno lo estudia esto en la Universidad de la República, y esto sucede en cualquier lugar del mundo, el aumento de penas no genera cambios, digamos, en las conductas, ¿no? Por lo tanto, el aumento de penas no va a generar una situación de menor cantidad de delitos, ¿no? Bien, a ver, pero esto también va acompañado, y me interesaba, y esto yo lo hablaba con Cecilia previamente cuando planificábamos la actividad del día de hoy, con una concepción, ¿no? Y yo quiero decir con mucha claridad aquí, más allá de la ley de urgente consideración, hay una concepción del nuevo gobierno del desguace de las políticas sociales, ¿no? Con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que es una de las, es el ministerio que creó el gobierno de izquierda, pero que es un foco permanente, digamos, de ataque por parte del nuevo gobierno, ¿no? Incluso
de las propias autoridades actuales del ministerio, ¿no? Hay un claro planteo de desguace de las políticas sociales. Y lo quiero decir con claridad porque yo participé conjuntamente con el subsecretario electo de una transición donde recorrimos todo el país, donde entregamos un informe por cada uno de los 19 departamentos que mostraba las fortalezas institucionales que tenía el Ministerio de Desarrollo Social en cada departamento y también todo el entramado de articulación interinstitucional que estaba compuesto por cada una de las instituciones a nivel territorial. Que de esto cuesta bastante hablar, pero de que desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de la política pública, es absolutamente necesario. Cuando uno planifica, cuando uno piensa en una política pública, siempre tiene que colocar ahí la necesaria articulación para obtener la integralidad necesaria, ¿no? Que las instituciones cumplan sus cometidos cada una en el marco de una política integral. Y aquí había muchísimas fortalezas instaladas, ¿no? Muy invisibles desde el punto de vista político, digamos, no vende mucho mostrar una reunión de carácter semanal en cada uno de los departamentos, con todas las instituciones pensando en las políticas públicas, ¿no? Pudiendo definir competencias, conocer el territorio concreto, con las organizaciones sociales que ahí trabajan, con los vecinos y vecinas que participan también, yendo a los organismos, ¿no? En el caso de MIES, a las oficinas territoriales, los lugares de atención donde a partir de ahí se construye la demanda. Bueno, esto, que era una fortaleza del ministerio, hoy está en riesgo, ¿no? Y voy a enumerar algunas cosas que me quería decir con respecto a eso. Uruguay Trabaja pasa a las intendencias, ¿no? Y deja de ser ejecutado por las organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto deja de tener un acompañamiento. Se ha dicho con respecto a esto que efectivamente el Estado no puede triplicar sus esfuerzos y por lo tanto pasar esto a las intendencias es una decisión, digamos, ajustada, digamos, de eficiencia y eficacia. Esto no es así, ¿no? Yo creo profundamente en la complementariedad, ¿no? De las instituciones, además ¿no? de los diferentes niveles de gobierno, pero no creo en la superposición, al menos no en los términos en los que se plantean, ¿no? Porque efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social tiene determinadas competencias que no son las competencias que tiene el gobierno departamental, pero que obviamente, mancomunadamente, ambos pueden desarrollar políticas públicas en la medida de sus competencias. Bueno, esto de que efectivamente el programa lo va a ejecutar la Intendencia, se va a sacar el acompañamiento de las organizaciones de sociedad civil, que entiéndase bien, hay organizaciones de la sociedad civil que hace añares trabajan en territorio, que conocen en detalle la situación social y conocen los programas, participaron de su diseño, participan de sus modificaciones, participan de su crítica, y por lo tanto la política pública va a evolucionar. Así que ahí dejo planteada una primera preocupación, sabiendo que el programa Uruguay Trabaja por ley son de 3.000 cupos. Cada año que abríamos digamos, las postulaciones había más de 30.000 uruguayos que se presentaban. Obviamente es un programa que debería seguir existiendo, que debería seguir estando en el Ministerio de Desarrollo Social, con una fuerte impronta de las organizaciones de la sociedad civil, y debería tener mayor presupuesto. Y más en la actualidad, digamos, de la actual pandemia. Ahí también voy tirando una pista de mecanismos que no está utilizando el gobierno y que podrían ser muy efectivos, digamos, a la hora también de pensar en las personas que se han quedado sin un trabajo informal y que se ajustan a un perfil, digamos, del programa Uruguay Trabaja. El cierre del programa Cercanías. El programa Cercanías es un programa de acompañamiento familiar. Como programa está pensado, según lo he escuchado, ser reabierto a través de unipersonales con reducción de sueldos de sus trabajadores. Hoy en día hay 200 trabajadores del programa Cercanía que tendrían que presentarse justamente a un llamado para poder justamente trabajar como unipersonal. Aquí se deja de acompañar 1.600 familias. Y también quiero decir claramente esto, y es importante, ¿no?, este intercambio con Cecilia, porque los gobiernos departamentales
deberían trabajar coordinadamente con los programas de proximidad que están en territorio, pero difícilmente pueden sustituirlo. Y por eso aquí no hay tampoco superposición de recursos, ¿no? Hacer un acompañamiento familiar de 1.600 familias con técnicos especializados que van, hacen entrevistas permanentes y hacen seguimiento de la situación familiar puertas adentro, ¿no? No es algo que las intendencias hoy tengan capacidad. Y efectivamente, esto coordinado, por ejemplo, con una política de vivienda, ¿no? Donde efectivamente se ve el programa de vivienda ajustado a la familia, según sus ingresos, según el lugar donde vive, ¿no? Con el rol de gobierno departamental, pudiendo regularizar terrenos que son regularizables, pudiendo hacer una mitigación en el caso de aquellos más extremos, pero que necesitan de una intervención ya, ¿no? Pudiendo hacer un realojo. Bueno, ahí hay complementariedad entre el Estado Nacional, el gobierno departamental y obviamente en el caso también de los municipios, ¿no? Y bueno, y esto se está también dejando de hacer en el Ministerio de Desarrollo Social al día de hoy. También se cerró el servicio de atención a violencia de las personas mayores. Las personas mayores aparecen también en el proyecto de ley y aparecen también en la concepción de este nuevo gobierno, bastante poco tenidas en cuenta, ¿no? Hace pocos días aparece ¿no? En esto de comunicar, que además comunica muy bien, eso tenemos que decirlo, este gobierno actual comunica muchísimo mejor de lo que nosotros comunicábamos, ¿no? Ahora, claro, hay que ver la sustancia de lo que comunica, ¿no? El otro día comunicaban con sorpresa que efectivamente habían más de 1.200 establecimientos de larga estadía en Uruguay y que no tenían, digamos, la habilitación, ¿no? Digamos que de alguna forma certifica la calidad del establecimiento. En estos últimos 5 años trabajamos muchísimo en eso, ¿no? Con una nueva reglamentación que establecía obligaciones para el Ministerio de Salud Pública desde el punto de vista sanitario y para el MIDES desde el punto de vista social. Obviamente aquí hablamos de capacitación de los recursos técnicos, mejoras edilicias de las instalaciones. Obviamente todo esto necesita de recursos y ahí, a través de Microfinanzas Grow, se generaban préstamos blandos para quienes quisieran, justamente los dueños de los establecimientos, ir en ese proceso de mejora de gestión y de certificación. Ahora, se nos dijo prácticamente que esto no habíamos hecho nada. Y hablaban como que ellos no manejaran la información. Y esta información se les fue dada en la transición, pero además, sucedieron hechos políticos en el periodo anterior de profundo debate en la sociedad uruguaya. Por ejemplo, el caso paradigmático de un centro de larga estadía en la localidad de Río Branco, donde una persona fue procesada con prisión, después el juez le decreta la prisión domiciliaria y en la prisión domiciliaria vuelve a reabrir el centro de forma clandestina, ¿no? Y fue la sociedad civil organizada la que denuncia el hecho y, digamos, y pudimos terminar cerrando de forma definitiva el establecimiento. Obviamente, si fuéramos por el camino simplemente de la fiscalización y del cierre, tendríamos muchísimos establecimientos cerrados al día de hoy y muchísimos viejos y viejas en la calle. Obviamente, elegimos en su momento ir por la vía del convencimiento, de mejorar la calidad de los servicios, las instalaciones que daban estas empresas, porque necesitábamos que siguieran funcionando. Bueno, pero digamos, aquí también me parece que es importante decir esto, y me fui larguísimo, ya lo sé, me queda la mitad de lo que tengo para decir. Pasa aquí también con los cambios de criterio en la atención de los servicios de violencia basada en género, ¿no? Se vienen definiendo bajar los criterios de exigencia técnica digamos, de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios. Por otro lado, también aparece aquí, ¿no? El MIDES cuenta con 19 jefaturas, o sea, direcciones departamentales. Esos son de designación política, y está muy bien, porque la conducción política es absolutamente necesaria para descentralizar una institución del Estado Nacional. Ahora, después hay 43 jefaturas de oficinas territoriales, que es un perfil claramente de contenido técnico. Y escucharon ustedes seguramente las declaraciones de Botana
muy enojado el otro día en búsqueda del jueves pasado, porque efectivamente no ha podido participar de la torta de reparto, ¿no? Y la verdad que nos preocupa enormemente que el MIDES, a nivel territorial, deje de tener criterios técnicos a la hora de, por ejemplo, definir las prestaciones sociales. Y cierro con esto, y me queda una larga de cosas para decir en la segunda tanda. El MIDES siempre se manejó a nivel territorial con el índice de carencias críticas a la hora de otorgar una prestación social. Eso es una intervención en domicilio de un técnico especializado, donde se hace una encuesta, la información que se obtiene en esa intervención, digamos, se traslada a Montevideo y es un equipo central el que define si la prestación corresponde o no, teniendo en cuenta justamente datos de ingresos, datos de la vivienda, datos de la formación, ¿no? del trabajo, como decía, de los ingresos, del núcleo familiar, ¿no? Y a partir de ahí se define si corresponde o no justamente la prestación. Esto al día de hoy, la verdad que nos preocupa muchísimamente con el cambio de criterio de la conducción de las oficinas territoriales a un rol político, ¿no? Esto obedece claramente a una repartija de cargos. Y lo segundo también que nos preocupa aquí es justamente el otorgamiento de canastas de valor de 1.200 pesos de forma discrecional por estas jefaturas de oficinas que dejan de ser técnicas y pasan a ser políticas. Y por lo tanto, elevamos al Parlamento un pedido de informe que el Ministerio de Desarrollo Social nos responda al día de hoy cuántas canastas se han entregado a nivel territorial y qué criterios se han utilizado. Cierro diciendo esto. Para nosotros, esa medida, además de sacar el foco, justamente la canasta se usaban para cosas puntuales, ¿no? Para una situación, digamos, de altísima vulnerabilidad, se usaba la transferencia monetaria. Ahora, no se tiene en cuenta eso para las nuevas situaciones de vulneración social que se están generando y simplemente se mitiga la situación con una canasta de 1.200 pesos, como ustedes entenderán, no alcanza absolutamente para nada. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Estaba ya con la tarjeta amarilla ahí para sacarte. No, la idea era que, claro, hay mucho para decir, sin duda, de estos temas. Y por eso la exposición fue un poquito más larga de lo que teníamos previsto. La idea era también poder dar espacio a que la gente haga preguntas o comentarios. Y bueno, ustedes saben que estas reuniones así virtuales tampoco pueden ser muy extensas y ya la gente nos hizo el aguante un ratito hasta que pudimos solucionar los problemas técnicos. Así que nos va a quedar un espacio un poco más acotado, pero los alentamos a todos a que nos manden también algunas consultas. Hemos recibido un montón de saludos. Muchas gracias a todos. Acá Susana Hernández, la vecina, también colega candidata a la intendencia acá Maldonado. Ella habla de la importancia de la articulación entre las distintas instancias de gobierno, algo que Mauricio decía ahí en su charla, en su exposición, y que, bueno, quienes nos ha tocado estar en lugares de gobierno o quienes están, como el caso de Silvana actualmente en lugares de ejecutivos, saben de la importancia de articular entre todos los niveles de gobierno, independientemente del color de cada uno de ellos, porque aquí están los recursos del Estado, ¿no? Que son los que administramos todos cuando estamos en ese lugar y que tenemos que darle la mayor eficiencia posible. Así que gracias a Susana y a todos los que nos han saludado, que han sido un montón. A mí me gustaría capaz que con Silvana comentáramos algo más porque, digamos, tú tocaste 4 o 5 puntos, todos ellos relevantes, pero hay algunos que particularmente en La Valleja pueden tener alguna trascendencia más. Uno es el tema de las cooperativas, ¿no? Cómo las cooperativas
la construcción de vivienda mediante el sistema cooperativo, que durante todos estos años, también hay que decirlo, fue entrando en el interior, porque es un sistema que nació en Montevideo hace muchos años. Hoy creo que eras vos, Silvana, que comentabas que está Fuquan festejando 50 años. 50 años. Y que en los últimos años ha tenido una expansión importante en el interior. Tiene por lo menos dos cuestiones que están directamente afectadas en la LUC o en las medidas que el gobierno ha tomado hasta ahora. Una se refiere, como bien decías vos, a lo que es la disponibilidad de tierra. Si pusiste un ejemplo que para todos los de La Valleja que nos están escuchando está al rojo vivo. Claro. Aquí, que es una cooperativa de trabajadores, en este caso trabajadores municipales, trabajadores de la Intendencia, que estaban gestionando ante el Ejecutivo Comunal, tenían la promesa de la Intendenta de la donación de un terreno que muy bien ubicado, con todos los servicios, en un lugar, estas cosas tan difíciles de obtener a veces en las ciudades del interior, y por las que tanto, Silvana, vos lo decías hoy, hemos puesto el foco, tenemos que poner el foco cuando pensamos en una gestión de izquierda de la política de vivienda, de la igualdad del acceso a una tierra bien servida, bien ubicada, con todos los servicios, en fin. Y lamentablemente la Junta Departamental no se consiguieron los votos para esa donación. Hay que decirlo claramente, la agrupación que integra uno de los candidatos a la Intendencia de La Valleja negó, junto con otros sectores del Partido Nacional, que esto fuera posible. Quizás lo más grave de esto, que esa es la consecuencia de rencillas políticas internas del Partido Nacional, que en este caso afectan a 50 familias de trabajadores de aquí de La Valleja. Pero me gustaría que comentaras también algo de cómo cambió el sistema de adjudicación, o cómo va a cambiar el sistema de adjudicación de préstamos anuales para las cooperativas. Acá les comento a los serranos que nos están escuchando y a los que nos escuchan en general. En este momento hay 6 cooperativas de vivienda en construcción acá en La Valleja. En estos últimos 5 años se terminaron 4 cooperativas. Entre estas 10 son unas 300 y pico de familias de trabajadores minuanos que están construyendo o que han construido mediante este mecanismo. Así que me gustaría que profundizaras un poquito más, Silvana, en esto de la adjudicación y de la importancia de recalcar otra vez del acceso a la tierra y lo que implica que la cartera de vivienda de interés social salga de la órbita de la Dirección Nacional de Viviendas. Sí, la verdad es que sí, cuando escuché que esta cooperativa no había podido tener los votos para este terreno, digo, la verdad es que me parece impactante, ¿no? A ver, en una primera instancia salió la ministra de Vivienda actual, Irene Moreira. Habían sacado un comunicado en la página del ministerio diciendo que de los 2.000 posibilidades de financiamiento para viviendas cooperativas por año, se iba a hacer una reducción del 50%, o sea, 1.000. Y eso, obviamente, por eso digo, esas cosas están por fuera la LUC, ¿no? Claro. Y lo que proponen no dice nada de lo que realmente necesitamos, que es ¿no? Vivienda, recursos, porque acá hay algo que es sustantivo, ¿no? Digo, que es los sistemas, las herramientas, los programas, ¿no? Digo, que la gente entiende con eso, los programas por los cuales podés acercarte
tener una posibilidad para una vivienda de interés social, el cooperativismo, pero también los otros programas, y ahí es donde necesitamos que se exprese realmente. Bueno, en el campo del cooperativismo, como vos bien decías, Cecilia, lo primero que sale del nuevo gobierno es cortar lo que teníamos, ¿no? O sea, bien, cortar a la mitad. Después salieron a decir que había o sea, salieron a aclarar porque en realidad que no, que sí, que con las que ya tenían, entonces se podía llegar a los mismos 2.000 que se venían dando en el tema del cooperativismo. Pero a mí sí me gustaría reafirmar esta idea de la imposibilidad de tener, de que no existe ninguna política sustentable y cercana para las personas de vivienda si no existe la posibilidad del acceso al suelo urbano. Y es como vos decís, Cecilia, o sea, es el suelo consolidado, el suelo donde están los servicios públicos, donde está la policlínica, donde está la escuela, donde está la calle, donde está el saneamiento, donde está la iluminación, donde está el acceso al transporte público. O sea, esa es la ciudad, ese es el suelo urbano. Por eso no nos sirven estas ampliaciones que están metiendo en la LUC de decir, se puede fraccionar, ¿no? Eso es para hacerle el negocio a las élites empresariales, ¿no? Extender las ciudades en poblaciones como las nuestras, Cecilia, y ahí claramente en La Valleja pasa en Montevideo, donde no crece la población. No podemos permitir que las ciudades se sigan extendiendo, porque eso es absolutamente perjudicial para todos nosotros. Lo que tenemos que darle, como desde nuestros distintos niveles de gobierno, y ahí es que se abre la posibilidad desde los gobiernos departamentales, también si podés llevar adelante una política redistributiva del suelo a raíz de una cartera de tierra departamental, justamente la posibilidad de que se construya y se acceda en la ciudad que ya tiene los servicios armados y que ya sé claramente justamente, por ejemplo, en Minas, la imposibilidad y las complicaciones para el tema del saneamiento. Totalmente. Por las dificultades del suelo, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que poder aprovechar la tierra que está en las ciudades cuando no estamos creciendo, que la población, eso que seguimos siendo, en realidad en todo el país, los 3 millones de habitantes como sabemos que somos. Entonces, eso tiene que estar acompañado con las posibilidades nuestras. Por eso, las respuestas que está dando el gobierno nacional son contraproducentes para todos nosotros en definitiva. Vamos a terminar pagando más, ¿no? Los servicios que tenemos que llevar cuando se extienden las ciudades, por no disponer del suelo urbanizado que tenemos en todas las ciudades. Entonces, ahí tenemos que absolutamente tener los ojos abiertos. Y por último, digo esto que también estábamos hablando. Los gobiernos departamentales tienen sus carteras, no todos, sus carteras de tierra para esto, para la vivienda, para la posibilidad, para las cooperativas y para las relocalizaciones y para el abordaje también de asentamientos y la necesidad de relocalizaciones que es importante hacer. Ahí todavía, ¿no? En La Valleja hay tres asentamientos que se necesitaría presentar al gobierno nacional, al Ministerio de Vivienda, para poder tener financiamiento para regularizar y acercar estas infraestructuras. Pero aparte, esta imposibilidad, como veníamos diciendo, de la cartera de inmuebles del gobierno nacional, que estaba en la Dirección Nacional de Vivienda, que es el organismo rector de las políticas
habitacionales, al pasarla a esta nueva dirección, estamos perdiendo en todo, en los programas de posibilidades que debería tener también la gente para autoconstrucción en terreno público. No vamos a tener esa posibilidad. Tampoco en la entrega justamente de la tierra para las cooperativas, como decía, y para las relocalizaciones. Pero también quiero hacer cierta advertencia con el tema este. No olvidemos, Cecilia, que nosotros desde los gobiernos departamentales también tenemos que encontrar el marco para poder exigirle al gobierno nacional el financiamiento, ya no solamente para el tema de la vivienda pública, que veremos en qué queda, sino porque el Fondo Nacional de Vivienda es FONAVIU, termina en U, y eso quiere decir que ellos tienen que financiarnos la urbanización de los predios que aún necesitamos urbanizar, y cuando decimos urbanizar, volvemos a decir las infraestructuras que hacen posible que pueda, tener cualquier proyecto de vivienda, justamente porque no podemos separar la vivienda de un medio urbano, ¿verdad? Para que podamos ir a la escuela, para que podamos ir a la policlínica, en fin, para que tengamos justamente eso que hace al hábitat que decimos. Entonces, me parece que ahí tenemos una brecha que se nos abre muy importante, más allá de lo que obviamente usted, tanto Mauricio como tú estaban planteando, que es fundamental la articulación entre los distintos niveles de gobierno, sabiendo más en el campo del hábitat, como decía, que es competencia el financiamiento de la vivienda del Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Y desde los gobiernos departamentales esta posibilidad del acompañamiento de las infraestructuras, de la posible suelo urbano para que se desarrolle la ciudad y los derechos de las personas puedan estar en consonancia con un modelo de vida que nosotros tenemos, que tiene Minas, que tiene Montevideo y que tiene Bella Unión, que hoy nos decía Mauricio que es de Bella Unión. En realidad, justamente nuestro modelo de vida en cada uno de los lugares tienen que poder estar en consonancia con lo que el gobierno nacional tiene que financiar en materia de vivienda. Y lo vemos lejos, lo vemos muy lejos. Por eso, por supuesto que estamos en contra de toda lo que los 500 artículos que están proponiendo en una ley que empobrece la democracia. Eso no cabe duda, pero con estos, además, específicamente en este tema, no aportan nada, da más de lo que realmente quieren, que es una política elitista de favorecer a las empresas que lo único que quieren es llevarse la ganancia, porque sacando los topes todavía con la ley de vivienda promovida, que ya estamos hablando para otros estratos de acceso a la vivienda, ni siquiera van a preservar todas las exoneraciones que se les van a dar, que se le están dando, ¿no?, en el marco de esa ley, y sin ningún tope, en realidad no nos va a llegar a ninguna de las familias que necesitan de la vivienda, sino que es para mantener en el campo del beneficio para las élites de siempre, que no es lo que queremos en nosotros en materia de derechos, porque además, hoy decía, bueno, las políticas sociales, pero las políticas de vivienda, como las políticas de salud, son políticas sociales. Nosotros deberíamos estar, ¿no?, estando en los gobiernos departamentales adentro de las políticas sociales. Una vez me decían, y termino con esto,
en vez de decirme directora de desarrollo urbano, me dijeron directora de desarrollo humano. Alguien que me estaba presentando que se equivocó. Entonces le digo, dijiste bien, debería llamarme así porque ahí nosotros consideramos que tenemos que estar en las políticas sociales. Sí, bueno, por eso las pusimos juntas, Silvana, porque son Claro. hermanas o madre e hija, no sé, habría que ver eso. Bueno, sí, vamos a tratar de ir haciendo algunos comentarios un poco más breves, porque así podemos finalizar más o menos en hora. Yo con respecto al tema de vivienda, creo que hay dos cositas más de lo que vos hablaste hoy que son importantes en La Valleja. Uno es el tema de los alquileres, de cómo vos decías hoy, se retira el Estado como garante. Y está muy bien definido por exactamente eso. Y cuando el Estado se retira de garante, los que sufren son los más débiles, los más desprotegidos. Eso se sabe que funciona así. Y bueno, lo planteaste un poquito de la época, desde la óptica del inquilino. Pero a mí me parece que también, desde la óptica del arrendador, del pequeño propietario, hay muchas familias acá en el interior del país y en La Valleja que tienen una propiedad que de repente fue el ahorro de toda la vida para, una vez retirados de la actividad laboral, obtener de ahí un ingreso, un alquiler. Estamos hablando de muchas familias que tienen una vivienda para alquilar. Al arrendador también queda desprotegido, digamos, en estos cambios que se proponen, ¿verdad? Porque al no haber garantías, algo que parece a primera vista, todo el mundo, alguien podría comentar, qué bueno, qué ágil, ¿verdad? Lo que va a hacer es desproteger a esos pequeños propietarios, porque puede irse un inquilino, no dejarle todo roto, no pagarle destrozos, y no tiene una garantía contra la que ir, y ni que hablar al arrendatario, ¿no? Hay un número importante de la población de los hogares de La Valleja que son inquilinos, así que los afecta bien. Y lo otro que vos nombraste hoy y que me parece que también merece un comentario, aunque sea muy breve, es esto del fraccionamiento del suelo rural. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por ordenar el territorio. Eso quiere decir ver con la tierra que es de todos y que todos tenemos, cómo funciona mejor, qué cosa va en qué lugar. Y el fraccionamiento del suelo rural, que es un suelo destinado básicamente a actividades productivas, y destinarlo a otra cosa, tiene una cantidad de connotaciones que ya hoy nos iríamos del tema, pero que sería bien interesante de poder encarar en alguna otra conversación. Voy a dejar un poquito para el final el tema de MEVIR, porque me toca más de cerca, pero que también es importante. Y capaz que pedirle a Mauricio, que de la exposición que él hizo, sin duda con muchísimos elementos, Mauricio, vos hablaste ahí, hablaste de muchas cosas, pero hay dos que me parece que capaz que podemos bajar un poquito más a la Valleja. Una que es más conceptual, que es cuando hablabas del desguace del MIDES, ¿no? El MIDES hizo durante todos estos años un trabajo desde su creación, un trabajo para tener una presencia profesional en el territorio que seguro no tiene nadie más. Las intendencias, la mayoría de ellas por lo menos del interior, no lo tienen. Y pasar algunos de los programas como Uruguay Trabaja al ámbito de organismos de gobiernos que no tienen los equipos preparados para eso, parece un riesgo bastante importante, ¿no? No sé eso cómo lo visualizás vos, porque creo que en general la población, o mucha de la población, tiende a pensar, y lo otro, perdona, que tiene que ver con también ya te lo planteo, que es los criterios para la asignación de las prestaciones, ¿no? Los criterios que se usaron hasta ahora, y los que eventualmente se van a poder empezar a usar ahora. Y esto te los uno los dos porque a veces la gente dice, yo no entiendo cómo seleccionan a las familias, de quién hay que ser amigo.
Yo lo voy a decir acá porque nos pasó, hoy lo comentábamos con Felipe. A veces la gente le pide en el Facebook de una candidata a intendente, como es mi caso, si le puedo conseguir una canasta. ¿Por qué la gente piensa que una candidata a intendente puede conseguirle una canasta? Yo creo que estas cosas que son las que nos pasan todos los días tienen que ver con el planteo que tú decías, Mauricio, los criterios para asignar los recursos que todos nosotros, la sociedad uruguaya, destina a los más vulnerables, a las familias que están en peor situación. Y me gustaría que hicieras un comentario, te pido que seas lo más breve posible, sobre los riesgos que esto implica o que te parece que para vos implica estos cambios que se están dando en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, primero que nada quiero hacer memoria con todos y todas, ¿no? Una constatación aquí. eh, Ustedes recuerdan en la campaña electoral y también durante los años de la gestión anterior, qué cuestionadas que fueron las políticas del MIDES, ¿no? Y entre ellas las transferencias monetarias a las personas, ¿no? Con un elemento muy simple, pero también que caló hondo en la gente, que era, bueno, que le dábamos de comer a los vagos, ¿no? Y yo lo digo así, sin eufemismos, porque es como la gente entiende y como la gente lo decía además. Resulta que hoy son las transferencias monetarias un sostén absolutamente imprescindible en esta situación de emergencia social que tenemos, ¿no? Bueno, decir que esas 86.000 tarjetas que el Ministerio de Desarrollo Social tenía entregadas en todo el país, son que han sido de gran ayuda siempre y lo son de gran ayuda ahora, ¿no? Como lo dije, y ahora Cecilia me repreguntaba, tienen un criterio técnico establecido por un índice de carencias críticas que no lo elaboró ni siquiera el MIDES, que lo construyó la Facultad de Ciencias Económicas, que además está en continua revisación, justamente buscando la llegada más adecuada justamente a las familias vulnerables. Y cuando uno habla de familias vulnerables, ¿no? Y al menos a mí me pasa cuando me dicen el vago que no trabaja, yo no me cabe mucho en la cabeza a qué se refiere la gente, porque las prestaciones monetarias van, por lo general, a madres, digo por lo general, porque por lo general son madres, pero también los hay padres, y eso, aclaración, es bueno decirlo, por aquí no sé de un debate en torno a esto, que incluso alguna vez alguien me lo planteó, pero digamos, a un hogar con jefatura, ¿no?, femenina, que tiene 3 o 4 hijos, ¿no? La prestación va entre los 1.000 y los 5.500 pesos, ¿no? Estamos hablando de que esto, lo único que puede proporcionar es un plato de comida, ¿no?, enfrente de la mesa de esas familias que están en una absoluta situación de vulnerabilidad y que requieren, además de la transferencia monetaria, un montón de otros apoyos, de otros programas del Estado, efectivamente, para que los gurises continúen la educación, para que los padres accedan al mundo del trabajo, si están si están en el mundo del trabajo, para que accedan a la formalización, ¿no? Cuando digo los gurises en la educación, pueden ser gurises pequeños, incluso, ¿no?, de 0 a 3 años, y después cuando estamos hablando de adolescentes, ¿no?, también la posibilidad de educación y complementarlo con primeras experiencias laborales. Bueno, ahí hay todo un acompañamiento del Estado, ¿no?, que requiere, sí, de una inversión importante de recursos que hay que poder hacer para sostener esta familia, si queremos hablar, digamos, de efectivamente un punto de partida donde todos tenemos ciertos niveles, no diría ni de igualdad, pero por lo menos ciertos niveles equiparables, digamos, para poder desempeñarse con alguna herramienta en la vida. Entonces, primero esa constatación, me parece muy peligroso esto que decía hoy, que ahora lo volví a traer Cecilia, que es el manejo del amiguismo, ¿no?, para las prestaciones sociales, ¿no?, de la tarjetita, ¿no?, la vieja tarjetita, y por lo tanto a partir de ahí cortar camino para acceder justamente a una canasta de alimentos, a una transferencia monetaria. Bueno. Queremos que esto no sea así, pero lo cierto es que el MIDES le daba garantía a la gente, a la ciudadanía, de que esto se hacía de forma correcta. Los gobiernos departamentales tienen una historia muy compleja,
¿no? De larga data, diría, es hasta cultural, de clientelismo político, ¿no? Evidentemente, donde el Frente Amplio ha gobernado a nivel departamental, ha habido un cambio cualitativo importante justamente en la definición de las políticas públicas. Nosotros aspiramos, ¿no? que en La Valleja la próxima intendenta sea Cecilia Bianco y efectivamente no corramos el riesgo de este tipo de situaciones. Pero es importante dejarlo planteado porque las decisiones que han venido tomando las actuales autoridades del MIDES de transferencia de las políticas sociales a los gobiernos departamentales, por un lado es un desguace y por el otro lado, ¿no? Puede implicar también justamente el no uso de criterios técnicos para el otorgamiento tanto o para acceder a un servicio o tanto para el otorgamiento de una prestación monetaria como es en el caso de las transferencias. A ver, otra cosa que preocupa, y cierro. Nos corren. El MIDES en La Valleja tiene una construcción fuertísima, ¿no? Y quiero nombrar a la compañera Perla Morandi, sí, que fue nuestra directora departamental durante 15 años. El MIDES tiene una tradición de articulación territorial, de consulta a la sociedad civil en el departamento de La Valleja, muy importante. Sería bueno que eso no se perdiera, sería bueno que el MIDES siguiera existiendo como institución independiente del gobierno departamental en el departamento de La Valleja. Bueno, gracias Mauricio. Y ya me das pie para cerrar con una reflexión esta charla de hoy, que es a partir de una noticia que acabo de leer antes de empezar el vivo con ustedes, que hoy se reunieron el actual presidente de MEVIR con la actual directora de INMujeres, Botero, y con la vicepresidenta de la República. Y la noticia de la prensa dice que van a profundizar en la atención de las mujeres y la vivienda, un convenio que se inició en el año 2013 entre MEVIR y el MIDES en estas articulaciones de las que estábamos hablando y que hoy atiende a 62 familias, la mayoría de ellas familias con jefatura femenina, en su situación habitacional y acompañamiento social en esta complementación de políticas entre dos instituciones del Estado. Así que para mí es una excelente noticia, que algo que iniciamos hace unos años y en el que junto con la ministra Ismén en ese momento teníamos unas enormes expectativas, el gobierno actual vea que fue una buena cosa y lo quiera profundizar y ampliar aún más en el territorio. Así que con este broche final, juntamos estas hermanas o madre e hija que son las políticas sociales y la vivienda. Muchísimas gracias Silvana, nos quedaron un montón de cosas, Mauricio. A los tres nos apasionan estos dos temas y entonces el tiempo nos quedó medio corto, y a todos los que nos siguieron por las redes, muchísimas gracias y los invitamos para la próxima, que va a ser el miércoles que viene, el miércoles 3 de junio a las 8. Esta fue la primera experiencia, trataremos de coordinarla para que salga de entrada bien, y en esa oportunidad el tema va a ser la ley de urgente consideración y sus efectos en el sector agropecuario, y vamos a estar invitando a Rodolfo Novoa, que aparte de ser el último canciller de la República, es un hombre que tiene sus orígenes en la actividad agropecuaria, es un compañero que además está también de medio vecino, candidato a la Intendencia de Cerro Largo, y un hombre con un profundo conocimiento de la actividad agropecuaria, y Alejandro Henry, que es también un compañero de acá del departamento, que integra hoy la dirección de línea y ha integrado varias instituciones vinculadas al sector agropecuario, productor, ingeniero agrónomo y asesor de nuestra candidatura en temas agropecuarios. Así que los esperamos a todos ustedes el miércoles que viene a las 8 para seguir conversando en este ámbito. Un abrazo. Gracias Cecilia, mucha fuerza y un saludo para arriba, todos. suerte.